Buen día tengan todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre el cobre en las plantas, presentado por Ernesto Portillo y Alejandra Antunes. Ahora bien, debemos entender qué es el cobre. El cobre es un elemento químico, es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas, sin embargo, estas mismas lo requieren en pequeñas cantidades. Es por ello que se clasifican dentro de los micronutrientes, por lo que no se clasifican en los macros, ya que no es un elemento que se necesite, no es un elemento que requiera la planta indispensablemente. En la corteza terrestre se puede encontrar el cobre en una concentración de 55 a 70 ppm, o en los suelos deficientes la totalidad del cobre es menor a 0.5 ppm. Movilidad dentro de la planta. Los nutrientes tienen mayor o menor movilidad a través del floema de las plantas. El nitrógeno, el fósforo y el potasio se trasladan rápidamente desde las hojas viejas a las partes nuevas. Es por esto que los síntomas de la carencia de estos elementos se producen inicialmente en las hojas más viejas. También la movilidad del cobre en la planta es catalogada como semimóvil. El cobre en el suelo no siempre se encuentra totalmente disponible para ser absorbido por las plantas. Algunos factores como el pH afectan su disponibilidad, ya que ésta disminuye cuando el pH es mayor a 7 y aumenta con valores inferiores a 6. Asimismo, de los micronutrientes metálicos, como el cobre, es el que normalmente está más enlazado con la materia orgánica, formando compuestos muy estables. Esto explica por qué se produce deficiencia de cobre en suelos muy orgánicos, y los suelos arenosos tienen por naturaleza bajos contenidos de cobre, mientras que suelos arcillosos normalmente presentan una disponibilidad mayor. Ahora bien, debemos hablar de los síntomas de deficiencia del cobre en las plantas. Cabe destacar que cada deficiencia en un ser vivo, esto requiere una gravedad en su sistema. Pues bien, la deficiencia del cobre produce el marchitamiento permanente de las plantas. Esto quiere decir que la planta se nos muere al no tener esta cantidad requerida de cobre. Además se produce el enrollamiento dentro de las hojas jóvenes. Esto quiere decir que las hojas que van a salir pequeñas van a tender a estar más enrolladas y no van a estar más erguidas como normalmente lo podríamos observar en hojas que tienen las hojas más erguidas. Esto nos va a permitir que se haga una mayor fotosíntesis a la hora de que la hoja esté enrollada. Las puntas y los bordes de las hojas pueden tener presencia de clorosis previa. Esto se quiere decir que la clorosis es un color más amarillento en la hoja. Se puede observar que las hojas del cultivo comienzan poco a poco a enrollarse. Esto anteriormente lo acabamos de hablar. Pueden verse clorosis, como anteriormente lo dijimos, en toda la hoja de las venas nuevas. Esta quiere decir de que ya no va a ser en toda la hoja, sino que en las venas. Dentro de los lugares donde encontramos deficiencia del cobre, se pueden ver los bordes de pequeñas necrosis. La necrosis, como a diferencia de la clorosis es una coloración amarilla, la necrosis es una coloración negra, lo cual esto quiere decir de que nuestra hoja y nuestra planta están en un punto de marchitez. Síntomas de toxicidad del cobre. Bueno, el exceso de metales pesados como el cobre provoca toxicidad en las plantas y en consecuencia genera cambios en sus tejidos aéreos, afectando sus estomas, cuya principal función es el intercambio gaseoso. Pues bien, ahora toca hablar del rol en la planta. Toca entender qué es la función que el cobre hace dentro de cada una de las plantas. Se nos requiere y se nos dice que el cobre participa en la fotosíntesis. Esto quiere decir de que aunque tenga menores cantidades, juega un papel importante en la fotosíntesis y en el metabolismo de las plantas, en las proteínas y enzimas implicadas en el proceso de óxido de reducción o redox. Es esencial para la transpiración de la planta. Como muy bien hemos dicho que las plantas siempre transpiran, el cobre juega un rol importante en este proceso de transpiración. Las otras funciones importantes del cobre en la nutrición de las plantas es que tenemos que entender que el cobre también forma parte de la pared celular. Como anteriormente hemos dicho,
se requiere en mayores cantidades, pero requiere una incidencia de este elemento para que se formen las paredes celulares y tengan los procesos que anteriormente hemos dicho. En realidad el cobre para todos es algo dañino, para todos los seres vivos, pero también necesitamos en menores escalas la presencia de este elemento para llevar a cabo las diferentes funciones que nuestro cuerpo o sistema requiera. En este caso de las plantas requieren un poco de este elemento para poder tener las distintas funciones y llevar a cabo los distintos procesos de cual estamos hablando.